Tenemos el estándar de la IEEE 802.1d, el original, el que ha nacido STP, es el primero, el año 98, más o menos se ha implementado el protocolo, y este proporciona una topología sin bucles en una red, obviamente con enlaces redundantes. La mejora que ha hecho Cisco a este protocolo 802.1d se llama PBST+. PB significa per VLAN, Spanning Tree. Esto implica lo que les he mostrado ayer, que por cada VLAN está considerando un protocolo de árbol de expansión, por cada VLAN. A ver, vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver si aquí tenemos algún diagrama para utilizarlo. No, aquí no tenemos diagramas aquí, pero es muy pequeño. Vamos a utilizar el... Bueno, ustedes no van a poder verlo porque solamente estoy compartiendo la pantalla, pero... A ver. Bueno, voy a compartir toda la pantalla aunque vayan interrumpiendo. No hay otra. ¿Se ve la topología? Sí, sí. Ok. Entonces, aquí tenemos una red. Vamos a segmentarla. Vamos a suponer que esto es la VLAN 1. Bueno, podríamos tomarla hasta arriba si quieren. Esta es la VLAN 2 y esta es la VLAN 3. ¿Está bien? Aunque no se sobrepone. Tenemos 3 VLANs en esta estructura. Cuando hablamos de STP genérico, tenemos un solo STP por cada una de las VLANs. No, no está bien dicho. Un solo STP por la red. Si aquí tenemos 3 VLANs, solamente se maneja un STP. ¿Qué implica? Que este podría ser, por ejemplo, el root bridge para toda la red, independientemente que tengan 3 VLANs. ¿Qué pasa con la versión per VLAN STP de Cisco? Tiene un root bridge para la VLAN 1. Entonces, ¿qué podría ser este? El 1. ¿Está bien? Tiene otro protocolo corriendo, un PBST, para la VLAN 2, en el cual podría ser este root bridge, por ejemplo. Tiene otro per VLAN ST para la VLAN 3. Y su root bridge podría ser este, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, si bien Cisco ha mejorado el protocolo, nos referimos justamente a esta variación. Esta es la mejora que tiene STP hacia PBST de Cisco. Claro que el STP como tal ha evolucionado, que con el tiempo también han visto esta necesidad como estándar y han creado el MSTP,
lo que vamos a ver más adelante, que tendría que ser prácticamente lo mismo. Pero bueno, el mérito se podría llevar Cisco porque he empezado antes con esa idea. Entonces, para cada una de las VLANs, por ejemplo la VLAN 2, su root bridge va a ser este. Y todos los que están compartiendo de alguna manera la VLAN 2, porque están compartiendo enlaces, hay enlaces troncales, equipos que tienen que pasar de un lado a otro, etc. Vamos a ponerlo tal vez en un esquema más interesante para que podamos entender esto. Entonces, empezamos por el verde. Entonces, podríamos decir que estos dos son VLAN. Así está mejor, ¿verdad? Y luego podríamos tomar en cuenta, por ejemplo, este con este. Nos va a faltar una máquina para hacerlo más coherente. Esta es la 3. Y el otro está en azul. Entonces, fíjense que pertenecen a diferentes redes, pero lo que estamos haciendo es generar VLANs. Esa es la idea. ¿Está bien? Entonces, los root bridge, fíjense que todos están compartiendo toda la red. El root bridge de la 3 estaría aquí arriba, el root bridge de la 1 estaría este otro de la derecha, el root bridge de la 2 estaría aquí abajo, pero igual. Ahora, ¿por qué variarían la ubicación de los root bridge? ¿Por qué deberían variar? ¿Por qué no puede ser el root bridge uno solo para todos? La idea es que están generando árboles de expansión diferentes. La 1, por ejemplo, parte de aquí y seguramente busca caminos para llegar a su destino. El detalle está que en los caminos está bloqueando algunos enlaces que no le sirven, que para la 3 sí podrían servirle. Y la 3 podría estar no usando algunos caminos que a la 1 le sirve. Entonces, cada uno va a buscar su propio árbol de expansión. En la práctica tenemos múltiples árboles de expansión. Y ese es el nombre que le han dado justamente al último protocolo. Múltiples árboles de expansión. Que eso es lo real. Claro que el MSTP va mucho más allá. Es mucho más interesante que solamente el PBST. Pero esto ya tenemos una idea. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ingeniero. Ok, entonces vamos a salirnos de esto. Y vamos a dar paso a los que llegan tarde. Bueno, uno solo. Entonces, el PBST es una mejora de Cisco que estaría proporcionando una instancia de árbol de expansión 802.1d, la primera, estamos trabajando sobre la primera, por cada VLAN configurada. ¿Cómo notamos eso? Ya que en su Bridge ID va a aparecer sumado el número del VLAN, y eso les he mostrado ayer. En vez de prioridad 32.768, aparece 32.769, si es la VLAN 1. Por defecto siempre va a aparecer para cualquier red 32.769, porque la VLAN 1 es la que está por defecto. ¿Está bien? Esta instancia, o sea, este concepto de instancia, vamos a manejarlo en el sentido de que se está generando como un árbol de expansión, una instancia para la VLAN 1, un árbol de expansión, una instancia para la VLAN 2, y otra instancia para la VLAN 3, y otra para la 20, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte, admite funciones especiales de Cisco, que vamos a ver más adelante, que permiten, por ejemplo, hacer un port fast, que vendría a ser indicarle al switch que este puerto lo tiene una computadora y no un switch. ¿Qué le implicaría entonces por colocarle esta función al puerto?
que no tenga que hacer ningún tipo de revisión de BPDUs, por ejemplo, que no debería recibir BPDUs. Por lo tanto, el switch debería pasar del estado bloqueado al estado forwarding. Y no tendría que pasar por learning, por listening, ni nada por el estilo. Tenemos la protección BPDU, por ejemplo, como algo importante. ¿Qué implica esto? Que en ese puerto vamos o no vamos a recibir BPDUs. Si alguien se coloca en la red donde debería estar una máquina y se hace pasar por un switch para empezar a intercambiar BPDUs, y peor aún, manda un número de bridge ID muy bajo, entonces los switches van a entender que ese es el root bridge. Y esa máquina se va a hacer como si fuese un switch y toda la información va a fluir a través de esa máquina. ¿Ok? Tenemos una mejora que se ha hecho estándar. Es la 802.1D todavía, pero el 2004. Entonces se ha incorporado una versión actualizada. Se la conoce también como 802.1W. Ya han visto en la tabla eso. Entonces, 1D mejorado es el 1W. ¿Está bien? Tenemos otro que es la 802.1W. Justamente esta. Y se le denomina Rapid Standard Tree Protocol. Protocolo de árbol de expansión rápido. ¿Por qué se considera versión actualizada? Porque en la red anterior se ha empezado a ver que había dificultades en el sentido de las redes estaban creciendo y cada vez los tiempos de convergencia del STP eran más lentos y ralentizaba todo el funcionamiento de la red. Entonces necesitaban de alguna manera hacer alguna variación para que ese tiempo de convergencia no sea tan grande. Esa variación se llama RSTP. Justamente tiene una convergencia más rápida. Cisco no puede quedar indiferente, así que crea su propia versión del PBST rápido. En la práctica, aplica los cambios que el 802.1W habían impuesto para poder trabajar con su versión de PBST anterior y añadirle el rápido. Entonces, ¿cuál sería la variación entre Cisco en PBST rápido con el RSTP? ¿Alguien podría decirme cuál sigue siendo la variación? ¿Cuál es la diferencia? El uso de las VLANs. Exactamente. Aún sigue usando VLANs y el RSTP no. Solamente la convergencia es más rápida. Entonces, la IEEE mejora el protocolo y saca uno nuevo llamado MSTP, que significa el protocolo de Spanning Tree para varias o múltiples instancias que había patentado Cisco. ¿Está bien? Sobre PBST y con la idea de los VLANs, Cisco patenta un protocolo llamado múltiples instancias de árbol de expansión. Eso le sirve a IEEE para sacar un estándar. ¿Cuál es la idea de hasta 16 instancias de RSTP? ¿Cómo podríamos entender eso? Volvamos al diagrama. No sé si con esto vamos a poder hacerlo, pero bueno. Veamos. Teníamos... a ver, ¿cómo podríamos tomarlo? Tenemos las VLANs. ¿Está bien? Vamos a poner un solo color. No. ¿Cómo diríamos? Sí, está bien, no importa. Aquí tenemos la VLAN 1, la VLAN 2, la VLAN 3. Entendemos que ahí no hay una sola máquina, hay muchas máquinas. Esa es la lógica, ¿está bien? Entonces, por este otro lado, podemos tener
otra VLAN, otra VLAN, otra VLAN. Esta puede ser la 4. 5, 6. Vamos a suponer eso. Ahora, lo que tenemos aquí para el MSTP es algo que le llama instancia. Y esta es otra instancia. El protocolo MSTP como tal, como estándar, le llama región. Podemos tener regiones diferentes y cada región va a manejar de alguna manera VLANs internas con sus root bridge, etcétera, etcétera. Y cada uno va a tener su root bridge, pero al mismo tiempo se pueden manejar regiones. Entonces, fíjense que ahora este concepto está englobando a redes muy grandes. En redes muy grandes se puede manejar VLANs y se puede manejar con convergencia rápida el MSTP. Y no necesitamos manejar uno solo en una red pequeña. Entonces el STP ha evolucionado. El STP se ha vuelto el Rapid STP y al final se ha vuelto el MSTP, donde aparte de ser rápido en la convergencia, ahora acepta múltiples instancias, múltiples regiones. Y cada región tiene adentro múltiples instancias de VLAN. Entonces allí podríamos hablar. Esta es una instancia de VLAN con sus propios root bridge, non-root, etc. Esta es otra instancia de VLAN. Cada una de estas es una instancia de VLAN y estas conforman una región, esas tres. Estas otras tres conforman una región y aquí adentro existen otras 3, 4, 5 instancias de VLAN aquí, etc. Entonces, eso conlleva a un poco más complejidad, si quieren, en el algoritmo. Pero como el algoritmo es independiente, simplemente está haciendo que cada switch tenga en una base de datos diferentes comportamientos del mismo switch ante los flujos de diferentes etiquetas de VLAN. Si pasa una VLAN 5, sabe si eso no es root bridge, sabe si tiene que dejar pasar el mensaje, sabe si tiene que hacer una notificación de cambio de topología. Si pasa una 20 y él es root bridge, entonces él va a distribuir cosas, va a hacer la configuración y no va a ser los TCN, sino la configuración y va a depender de lo que pase. Entonces, cada uno de los switches está soportando, en este caso, 4 regiones y cada una de las regiones está soportando N VLANs dentro. Y cada switch juega un papel en función de la información que le esté pasando. Pero si nos abstraemos totalmente a una instancia de una de las tantas de una región, el comportamiento interno sigue siendo el STP. O sea, no ha cambiado más. Para poder manejarlo se añaden campos. Ayer les he mostrado en la captura de Wireshark en Huawei, que había un MSTP en la parte inferior. Les he dicho, bueno, esta parte todavía no es importante, solo hemos visto los campos del STP, ¿se acuerdan? Esa es la idea de un MSTP. Entonces, se complica en el sentido de manejar regiones múltiples. Tenemos la instancia, Multiple Standing Tree, MSTP, que vendría a ser la implementación de MSTP de Cisco. Proporciona hasta 10 instancias de Rapid, como les había dicho. Combina muchas VLANs con topología física lógica en una instancia común, lo que les he dicho. Y bueno, y soporta distintos comandos, ciertas features, características del propietario. ¿Alguna duda hasta ahí? Los switches Cisco, a partir del iOS 15, que ya son todos, en realidad los que están ahora, ejecutan por defecto el PBSP. Por defecto. Tal como Huawei les he mostrado ayer que ejecuta ¿cuál? Por defecto. ¿Nadie se ha fijado? ¿Nadie se acuerda? ¿Cuál ejecutaba Huawei por defecto? El MSTP. Esta es una tabla de Cisco. Fíjense que el MSTP como protocolo estándar no aparece. Aparece como propietario de Cisco. Aquí le falta una fila. Pero aquí tenemos el STP es 802.1D, el Rapid es 802.1W y aquí tendríamos el 802.1T del otro lado. Tenemos los recursos necesarios para el STP son bajos,
La convergencia es lenta, calculo todo el VLAN. El PBST por VLAN. El Rapid STP, todo el VLAN, es lo que les he dicho. El PBST rápido por VLAN. Y el MSTP sería por instancia, donde en una instancia tenemos hartas VLANs. Y podemos manejar hasta 16 instancias. ¿Está claro eso? ¿Esa diferenciación? Sí. Ok. Hablemos de qué cambios ha sufrido el Rapid Spanning Tree de una forma genérica, aunque estamos viendo el lado Cisco, pero vamos a tratar de verlo el lado genérico, para poder entender por qué converge más rápido el Rapid STP frente al STP. El Rapid STP es el 802.1W, reemplaza al 802.1D original, conservando la compatibilidad anterior. Significa que todo lo que funcionaba antes va a seguir funcionando. Vamos a tener el root bridge, vamos a tener el root path cost, vamos a tener el port priority como elementos de decisión. ¿Se acuerdan? El bridge ID, perdón, no el root bridge. ¿Dónde estamos entonces? Ya. Pero bueno, la mayoría de los parámetros se han dejado sin cambios, así que todo lo que hemos aprendido del STP original funciona y sirve para el RSTP. RSTP aumenta velocidades de cálculo del árbol de expansión cuando hay un cambio en la topología. Esa es la clave. RSTP puede converger mucho más rápido si obviamente está configurado en forma adecuada. Nos dice en solo unos pocos cientos de milisegundos se puede converger. El otro convergía casi en 50. Les he explicado 15 los de delay y de vuelta 30, más los 20 que tenía el tiempo de vida, hacían como 50 segundos. Si un puerto está configurado como puerto alternativo, se aumenta un concepto en RSTP, backup. Puede cambiar automáticamente al estado de reenvío sin esperar a que converja la red. Entonces, ¿se acuerdan del puerto alternativo? Cuando se rompía un enlace, ese puerto alternativo se convertía en root print, root port, ¿se acuerdan? Para poder ser la alternativa de camino. Aquí vamos a manejar el concepto de alternativo y de backup, un cambio. Pero estos no necesitan llegar hasta el root bridge para cambiar de valor. No necesitan intercambiar BDPUs para cambiar de valor. Lo pueden hacer directamente con sus vecinos. Y eso va a hacer que converja mucho más rápido. El PBSTP, rápido, es lo que vendría a ser la implementación de RSTP por VLAN a nivel de Cisco. ¿Cuáles son los estados de los puertos RSTP y los roles de los puertos frente a lo que era STP? En RSTP se ha reducido la cantidad de estados de que manejaba STP y se fusionan en un único estado que se llama descarte. Aquí tenemos el STP, esto les he mostrado en el video, ¿se acuerdan? Estaba bloqueado, luego se ha puesto como learning y luego se ha puesto como forwarding. Eso mostraba el último video que hemos visto anoche. Entonces aquí tenemos todos los estados y ese diagrama de estados que pasa de uno a otro. Aquí lo que tiene el RSTP tiene descarte para deshabilitado, bloqueo y escucha. Estos tres estados que implican tiempo, que implican un cambio en BPDUs, directamente es un solo estado en el RSTP. Tenemos el learning todavía y tenemos el forwarding todavía. En este caso, estos son los puertos. ¿Qué tipo de puertos tiene STP y RSTP? Root port se conserva, el puerto designado se conserva, y el puerto bloqueado o no designado, que vendría a ser el alternativo, si ustedes recuerdan en el caso de STP, ahora tiene dos funcionalidades. O puede ser backup port o puede ser puerto alternativo. Entonces, en la práctica, este es el nuevo que tenemos que entender cómo funciona. En esta figura vamos a ver que existe una red en la cual el switch S3 tiene compartido o tiene con redundancia hacia un hub, que es lo más crítico. ¿Está bien? Ok, aquí tenemos el root bridge. Estos puertos serían los puertos designados, ya sabemos por qué.
Este sería el root port en el non-root S2. Este sería el root port en el non-root S3. Y entre estos dos, S2 y S3, este es el designado y este es el alternativo. ¿Por qué se escoge este alternativo? Porque tiene el valor más alto ¿De qué? de la dirección MAC. Bridge ID, no se olvide, no es solo dirección MAC. Bridge ID. Ajá. Entonces, hasta ahí estamos bien, lo que anoche habíamos revisado. Aquí revisemos. Este tiene el puerto designado. El hub no tiene puertos que se puedan colocar números. O sea, roles, no tiene. Pero este puerto del switch es el designado. Es obvio, porque al otro lado debería estar o un alternativo o debería estar un root, ¿verdad? ¿Cómo se convierte este en un backup port? ¿Cuál es la idea de manejar el backup port? Cuando, vamos a ver más adelante en Huawei esto, cuando tenemos dos dispositivos, no necesariamente un hub, otro switch y tiene rutas de este tipo, el intercambio que se hace en Rapid Spanning Tree es entre estos dos switches y la información no tiene que fluir hasta el root bridge. Vamos a entender que el root bridge está lejos en camino. Algo que me olvidaba. ¿Cuántos switches en el camino puede manejar el protocolo Spanning Tree? A eso se llama diámetro de Spanning Tree. A ver, no me explico tal vez bien. Aquí tengo uno, otra vez necesitamos esto. Aquí tengo 1, 2, 3. Vamos a suponer que aquí tenemos otro switch. 4, 5, 6, 7. Esto es lo máximo que el root bridge podría manejar, pero el STP podría manejar. Aquí ya tienen que existir computadoras. Bueno, en todo lado existen computadoras. Pero el Spanning Tree puede manejar hasta 7 switches. Ese es su diámetro máximo. No aparece en ningún lado de la bibliografía. Entonces, cuando hacemos cascadas, ya tenemos un límite, pero un límite que nos define un protocolo, no el trabajo de los switches. Claro que cuando existen redundancias aquí, vamos a generar un árbol. Nuestro árbol, con una rama, entonces vamos a entenderlo de esa forma, una rama de nuestro árbol, como máximo puede tener hasta 7 switches. Ese es su diámetro. Obviamente puede tener un montón de ramas el árbol, pero una de las ramas máximo hasta 7. O cada una de las ramas hasta máximo hasta 7 de switches en cascada. ¿Eso está claro? Porque aquí podría tener otros, aquí podría unirse este con este, no habría problema. Este con este con este, lo de menos es eso. No importa la topología. El detalle es que cuando analizamos una rama, 7 como máximo es su diámetro. ¿Está bien? Inge, Dime. Ok. Entonces, vamos a aprender mejor sobre esto. Pero esa es la diferencia. Veamos el PBST de Cisco. Antes del PBST. Analizaremos el Rapid Spanning Tree de Huawei para ya cerrarlo con eso. Este tiene más información que Cisco. Cisco es muy escueto en cuanto a fundamento científico. Es más tecnología, es lo que les decía al inicio. Hay una debilidad de STP. ¿Cuál es la debilidad? Fíjense los tiempos de convergencia en la parte izquierda. 30 a 50 segundos, lo que les había dicho. Es un cálculo en base a los valores que tiene por defecto. En este caso, el STP tiene que hacer algo que se llama upstream o downstream. ¿Se acuerdan? Les he hablado sobre eso ayer. Cada uno de los non-roots tienen que hacer un upstream hasta llegar al root bridge. Esos son los TCNs, los cambios de notificación de cambios de topología. Y el root bridge tiene que mandar confirmaciones de configuración, en todo caso, en downstream, a todos. Y eso,
cuando hay un cambio de topología, se ha roto un enlace, dura de 30 a 50 segundos. 30 a 50 segundos que de alguna forma tienen que estar bloqueados los puertos para que datos no pasen. Porque si datos pasan, es inconsistente y va a generar ciclos. En ese tiempo se está deteniendo la red. ¿Qué pasa con el Rapid Spanning Tree? No maneja el concepto de configuración TCN, sino maneja el concepto de Proposal and Agreement. Y es una negociación inmediata entre pares. Si el enlace se ha roto aquí y tienen otro enlace, entre los dos pares se van a ubicar. Y no tienen que ir hasta el root bridge para que se maneje esto, sino entre pares. Convienen el rol de los puertos y generan parte del spanning tree. Algo está sucediendo con la asistencia, no está queriendo sacar. Vamos a resolver más tarde. O, si me olvido, por favor, me hacen recuerdo. ¿Está bien? Ok. Veamos con los roles de los puertos. Ahora sí. Se aumenta lo que es backup. Aquí tenemos, este es el root bridge, por lo tanto aquí tenemos designados. Eso es obvio. Tenemos root port en este caso, y aquí tenemos un D, también un designado. Este tenía dos puertos, dos enlaces que van a este segundo switch. ¿Cómo se resuelve cuál es root, port y alternativo? ¿Se acuerdan? Porque en este caso el bridge ID de aquí es el mismo bridge ID de aquí. El root path cost es el mismo root path cost. Entonces, ¿cómo se elige? ¿Cómo se hace que este sea alternativo? Ayer hemos visto este ejemplo. ¿Cómo se considera? Porque el primer criterio es root bridge ID. Root bridge ID son los mismos. La comparación es la misma. Estos son designados y estos van a ser root port, pero no pueden ser ambos. Entonces, el segundo es root path cost, pero es el mismo. ¿Cuál es el tercero? Empezaba con 128. El ID de los puertos. Exactamente. Entonces era port priority, prioridad de puerto. En este caso, este puede ser el puerto 1 y este puede ser el puerto 2. El menor toma el papel del root port y el mayor toma el papel de alternativo. No se olviden de eso. Es la tercera forma de elección, si quieren. Aquí tenemos otra vez el root, el designado, aquí tenemos el designado y el alternativo. Es obvio porque esto vendría a ser como el enlace bloqueado. Pero entre este switch y este hub, bueno, otra vez, ¿no? Tenemos el designado y el backup. El backup, la ruta backup para los nodos downstream de bajada, donde los enlaces redundantes existen sobre la misma LAN. A ver, si tenemos una línea compartida, eso nos dice, uno de ellos tiene que ser designado y el otro tiene que ser backup. No pueden ambos ser designados. Estamos como en este sentido. En este caso, los dos son designados para este lado. Pero cuando no es root bridge, cuando es un non-root, no pueden ser ambos designados. Estamos yendo al mismo dispositivo, igual que en este caso. No pueden ser, y uno de ellos tiene que tomar el papel de backup. ¿Cómo se hace? También con los puertos. Podemos manejarlo. Alternativo es la ruta alternativa al root bridge, que difiere de la ruta provista por el root port del switch. Root port, ¿no? El papel que tiene que ir hacia este lado.
Entonces, cuando tenemos dos, ambos no pueden ser designados y se elige uno de ellos como backup. También existen los edge ports, que vendrían a ser como puertos o frontera, no, puertos, bueno, la traducción literal no me viene a la cabeza. Pero es cuando una máquina se conecta al puerto. Entonces este puerto normalmente es un puerto designado, suponiendo que aquí pueda haber otro switch. Un edge port es algo que se le puede decir que directamente es un puerto de frontera y ahí no se va a conectar otro switch. Los estados del RSTP, la comparación. En STP, Disable, Blocking y Listening, todos estos son Descartes, ya hemos visto. Learning, Forwarding. ¿Quién hace esto? Blocking, el alternativo o el backup. Listening, el root o el designado. Learning, el root o el designado. Forwarding, el root o el designado. En realidad, solamente se bloquean o el alternativo o el backup. Esto es lo que quería mostrarles ayer, que es lo que no se veía. Este es el BPDU. El BPDU para el STP o para el Rapid STP es el mismo, o para el múltiple STP es el mismo. El BPDU no cambia. El único detalle es que internamente se manejan ciertos campos. Veamos los que hemos visto. Aquí dice, ¿dónde está? Tipo de BPDU, flags. Los flags difieren el trabajo, si es un STP o si es un Rapid STP. Aquí tenemos el root ID, el root path cost, bridge ID, port ID. Todos estos hemos visto que son los elementos que nos permiten escoger el root bridge. ¿Se acuerdan? Root path cost, bridge ID, port ID. Entonces, aquí se intercambia siempre esta información y el BPDU nos permite tener eso. Aquí tengo una captura de Wireshark. Esto es Cisco, Spanning Tree de Cisco. Ayer hemos visto el Spanning Tree de Huawei. Claro que esto es real, o sea, no es de un simulador. Pero veamos. Tenemos el identificador de protocolo, el PID. Aquí, PID. Tenemos protocolo, identificador de versión de protocolo, el PBI. Luego tipo de BPDU. Y en el tipo puede haber o configuración. En el caso de un STP tendría que ser dos tipos nada más. ¿Cuál es la segunda? La primera es configuración. ¿Cuál sería la segunda? ¿Cuál sería la segunda? TCN. En STP solamente funciona en downstream configuración y en upstream TCN. Entonces esto significa que está haciendo desde el root hacia los non-roots. Tenemos los flags, vamos a analizar luego los flags. Aquí tenemos el identificador del raíz. Este es la MAC del bridge, root bridge. Root path cost. Nos falta, aquí está bridge ID. Este es el bridge ID de este bridge, del que has recibido. Este es del root, este es del switch. Y difieren, fíjense entonces, ¿qué significa? Que este no es el switch root. Tenemos identificador de puerto y estos mismos valores, aquí está el forward delay, que 15 más 15 más 20 implicarían los 50 segundos que tardan en converger. Veamos los flags. El primero, les había dicho, bueno, en este caso no nos muestra los del centro. ¿Por qué no nos muestra los del centro? Nos está mostrando el primero y el último. ¿Por qué no nos muestra los del centro? Porque son 8 bits. ¿Alguna idea? Porque este es el STP normal. No funciona con Rapid STP ni Múltiple STP, es el STP normal. Nos está mostrando los dos extremos. Los dos extremos, según teoría,
estaba lo de los flags? Me acuerdo haberles mostrado. Ah, ya sé, ya sé. Vamos a entrar a hacer lo mismo, pero de Huawei. Capturar. Creo que aquí estaba también eso. El BPDU. Ayer me he perdido queriendo explicarles eso y no encontraba, ¿se acuerdan? No. Ya sé. Ya sé dónde. Hay un libro de Huawei. Ahí es donde he visto. Por eso es que estaba en mi mente todavía. Este es el libro. A ver. Veamos Spanning Tree. Sabía que lo había visto en algún lado, entonces tiene que ser aquí. Ethernet, STP. Result Page Selection, BPDU. Quiero algo con BPDU. TCN, BPDU, por aquí debe estar. Configuration. Aquí están los flags. Flags. Pero dice un byte. Quiero saber los flags. Port estados. Tal vez en la captura de Huawei vamos a ver. Sí, no. En algún lado lo he visto, lamentablemente no recuerdo dónde. Pero estaban los 8 bits de los flags. Bueno, aquí está, y estoy perdiéndome. He visto esto y no me he fijado esto. Bueno, qué tonto. He buscado tanto los flags y aquí estaban. Aquí están los 8 bits que le estoy diciendo. ¿Por qué en la captura de Wireshark solo vemos el 7 y el 0? Porque se trata de STP. Aquí está el TCA Acknowledgement, o sea, TC Topology Change Acknowledgement, y aquí Topology Change Notification. Estos dos se intercambian en upstream y downstream. Entonces aquí tenemos eso. En los flags solo vamos a encontrar estos dos. El primero, o el 7 y el 0. Porque STP funciona solamente con eso. Entonces, ¿cuál es el cambio de RSTP? Justamente el trabajar con los de adentro. Muy chiquita, no sé. ¿No? Bueno, creo que no funciona para gigas. Algo me ha pedido un paquete adicional. Vamos a poner con fast. No, este es de gigas, por eso es. Switches. Ahora sí. Algún paquete adicional, una librería adicional me ha pedido, ¿no? De estos me está pidiendo. Ok. Hay que esperar que se propague un poco. Estamos desencargando.
Ya están en verde. Ahora vamos a capturar datos. Y vamos a ver el protocolo. Y van a darse cuenta la diferencia que nos muestra entre el STP y el Rapid STP. Cualquiera de estos. Aquí vamos a ver. Identificador de protocolo. Spanning Tree, lo identifica de esa manera. Versión, múltiple Spanning Tree. MST. ¿Está bien? En la de Cisco, no sé, creo que en ambos aparecía HTTP nomás. Las cosas abiertas. Spanning Tree, ¿no? Spanning Tree. Luego tenemos el BPDU tipo. Es un rápido o múltiple. No está reconociendo este tipo. El otro nos reconoce como Spanning Tree. Flags, vamos a ver eso. Identificador de raíz. En este caso, fíjense que el raíz, el root bridge es el mismo. Este con este son los mismos. Entonces, obviamente, este es el raíz. Root path cost, aquí nos damos cuenta, es 0. Porque este es el raíz, entonces su root path cost es 0. Bridge ID, identificador de puerto, edad, etcétera, etcétera. Aquí están lo que les decía ayer. Estos elementos hacen que de alguna manera podamos tener esa extensión por instancias. Ahí está su control. No nos interesa, no es parte de la materia eso, pero nos interesa esto, los flags. Esto es TCA y aquí tenemos el TCN. Estos dos extremos, los que están marcados, utiliza solamente el STP. Sin embargo, los de dentro, este y este, los utiliza el Rapid. Agreement y Proposal. En este caso es Agreement, está de acuerdo. Se han puesto de acuerdo en algo y este le ha dicho sí. Y Proposal significa que le está proponiendo algo entre los dos elementos. Y aquí tenemos los estados. Forwarding Learning. Y aquí en el designado, fíjense que es un tipo de designado que varía. Fíjense cuántos bits está usando y está como designado. Veamos la teoría. Y justamente aquí, como son 2 bits, puede haber 4 variaciones. Tenemos desconocido, alternativo backup, root port o designado. En el ejemplo que hemos capturado estaba como designado 1.1, ¿se acuerdan? Eso lo hemos visto. Decía 1.1. Designado. Capturamos otro. Veamos otro. A ver si hay alguna variación. Si están convergidos, tal vez más antes, al principio. No veo ninguna variación. Todos son lo mismo, ¿no? Tal vez la captura la hemos hecho. Bueno, a ver, vamos a hacer la captura, ¿está bien? Se supone que sigue capturando. Y vamos a hacer que el enlace se pierda. Y vamos a colocar otra vez el enlace. Entonces, algo debería provocar. El enlace. Y entre cualquier otro puerto, hasta para variarlo. Entonces, vamos a ver la captura. No sé si son tan rápidos, bueno, apenas son 2 switches también, ¿no? No muchos, pero no veo ninguna variación. En algún momento debíamos tener una variación. No lo veo. Son apenas 2 switches, entonces la convergencia no va a tardar. Si tarda 50 segundos, en esta serían milisegundos. Y por ahí creo que he visto una variación. En el port roll, a eso me estoy refiriendo. No encuentro. Bueno, pero entonces fíjense la diferencia. Ahí es donde se maneja la diferencia entre el STP y el RSTP. Todos los valores, estos otros valores los hemos visto, hemos trabajado con estos para poder sacar las rutas. ¿Alguna duda? Para que no siga capturando y no siga ocupando, vamos a detenerlo.
Entonces, los flags son esos. Los dos extremos, el 7 y el 0, son para STP. Esto sería para los non-roots y esto sería para el root. El 6 y el 1 son lo que tiene que ver con la forma en la cual convergen el Rapid STP, un Proposal Agreement. Y estos bits, for Running Learning Port Role y el port role, perdón, puede intercambiar en distintos roles de puerto. Y solamente tenemos dos estados, forwarding y learning, nada más. ¿Está bien? Entonces, este es el BPDU, les he mostrado en Wireshark en ambos sentidos, en ambos esquemas, ambas tecnologías, y prácticamente manejamos lo mismo, porque los dos manejan el estándar por debajo. El BPDU de Rapid Spanning Tree, los BPDUs van a ir a partir de los puertos designados, generando sus propios BPDUs de hello time cada 2 segundos. La convergencia, todos los RSTPs, switches, empiezan como raíz al principio, lo mismo que el otro, y envían BPDUs, cada uno con su bridge ID. En este caso, ¿cuál sería el bridge ID? El root bridge, perdón. ¿Se puede identificar cuál sería el root bridge? El switch A, Por, menor bridge ID. ok. Los puertos son seteados a rol designado y en un estado de descarte inicialmente. Fíjense, todos se han puesto como designado de entrada para que empiecen a intercambiar. Aquí está el proposal. Este es el root ID. Están designados, designados, designados. Entonces se ponen de acuerdo entre pares, ya no desde arriba hasta abajo, entre pares. Saben todos quién es el root bridge ID, el root bridge, perdón, pero se ponen de acuerdo entre pares. Entonces están mandándose proposals para decir, este es mi MAC, este es mi bridge ID, este es tu bridge ID, entre los dos. Y entre los dos generan un resultado. ¿Cuál se queda con puerto designado y cuál se queda con root port? Directamente. Y no se hace todo un camino. Entonces, ¿cómo se deciden entre estos dos? ¿Cuál es el que se va a bloquear? ¿Cuál es el alternativo? Lo mismo, se manda el BPDU entre los dos. También en el BPDU se han fijado que se manda el costo. Y el costo está midiendo el costo para llegar hasta el root bridge. Entonces sincronizan de esa manera, pero el detalle está en que la diferencia esencial es que el proposal agreement se hace entre dos switches, no en toda la topología. Aquí está el agreement, hace rato estaba el proposal, le había propuesto y ahora esta es la aceptación. Fíjense que este se ha quedado como designado y este se ha quedado como root. Ya han decidido entre los dos. Enlace convergido, bueno, ya estamos, esto ya está, entonces empiezan a trabajar entre estos dos. Ambos están como designados, ¿no? Inicialmente. Y aquí tenemos el root entre estos dos. Bueno, pero este es un cambio, suponiendo que se hayan roto enlaces, es lo que está pasando. No tiene nada que ver con lo que quería explicarles. A ver, ¿cómo se cambia el modo en Huawei? Se pone STP mode y el nombre. Puede ser STP mode STP, STP mode RSTP, STP mode MSTP. Por defecto siempre vienen MSTP. Y eso lo podemos ver aquí.
Eso, aquí está. Modo MSTP. Directamente. ¿Está bien? Bueno, display STP nos permite ver aquí lo que acabo de remarcarles, justamente, aparece ahí. Aquí estaría modo RSTP, si se hace el cambio. ¿Cómo se setea el puerto para un Edge port? Se entra la interfaz y se pone STP Edge Port Enable. Y con esto no se intercambia BPDUs aquí. Por defecto se puede dejar que ese se queda. BPDU Protection. ¿Qué implica eso? Que en este lado, por ejemplo, no se coloque una máquina y que inyecte BPDUs a este switch, diciendo, soy un switch y tengo una bridge ID menor. Por lo tanto, yo voy a hacer el root bridge. Como estamos protegiendo que va a ser un edge port, también podemos decirle que no acepte BPDUs. Entonces, simplemente se coloca STP BPDU Protection en este puerto. Y no importa qué máquina sea, jamás va a aceptar BPDUs. En el caso de Cisco vamos a ver que se llama BPDU Guard. Cambia un poco el comando, pero hace lo mismo. Está protegiendo entonces accesos maliciosos. Lo que deberíamos hacer en una red es solamente los switches, que son principales, intercambiar mensajes BPDUs. Y todos los que son a las máquinas, estos puertos deberían estar protegidos. Así que para cualquiera que se conecte, no poder tener acceso a pensar que es un switch. Si el BPDU falla para recibir el downstream, el root port está bloqueado o se bloquea para prevenir ciclos. Entonces, si por algo falla en algún momento algún enlace y se van a generar ciclos, se puede colocar que en cierto puerto, por ejemplo en este puerto, se proteja de ciclos. Entonces va a verificar que no entre lo que ya había entrado antes. Eso no tiene Cisco. Para ver la configuración, display STP interface sobre la interfase, que nos va a decir qué rol está teniendo el puerto, cuál es su prioridad. Nos va a hablar de port STP, tipo de protección de ciclos. Okay. Veamos entonces el protocolo Rapid Spanning Tree para Cisco. Lo importante es que este puede generar una instancia por cada VLAN de Rapid STP. No, de STP, perdón. Este es STP, pero por cada VLAN. Entonces, para hacer eso, normalmente el BPDU, el Bridge ID, perdón, ya no lo va a conformar solo de prioridad y de dirección MAC. Lo va a conformar de prioridad, el ID extendido, la VLAN, y la MAC. Aquí tenemos raíz para la VLAN 10, raíz para la VLAN 20, con lo que les decía hace rato. Entonces, aquí tenemos varias máquinas que pueden tener sus VLANs respectivas. Estos son las estroncales. Sabemos muy bien que maneja 802.1q por defecto a los switches. En los routers hay que aumentarle. Entonces, aquí está mandando este puerto está en estado de enviar para la VLAN 20, pero está bloqueado para la VLAN 10. Es decir, por aquí va a fluir de la VLAN 20, pero va a bloquear para la VLAN 10. En este otro lado está habilitado para la VLAN 10, pero está bloqueado para la VLAN 20. Entonces, este switch que no es un non-root y que está actuando como switch intermediario entre dos root bridge de diferentes VLANs, por cada puerto va a tener un rol diferente. Entonces aquí va a dejar pasar cosas, por ejemplo, va a ser un R para el 10, pero no va a ser R, va a ser A para 20. En este caso va a ser un R para 20, pero va a ser un A para 10.
¿Se entiende? O sea, cada puerto, si suponiendo que hayan 5 VLANs, cada puerto va a tener 5 roles diferentes asignados a ese puerto, dependiendo qué información esté fluyendo. Si se dan cuenta, se torna complicado. Es el mismo esquema, pero multiplicado por 5. ¿Eso está claro? Sí, Inge. A ver, analicemos la VLAN 10. Aquí estos dos puertos son designados, ¿verdad? VLAN 10 solamente. ¿Cuál sería este puerto? ¿Qué rol tendría? Tendría que ser root. Root. Este sería Designado. designado. Este sería alternativo. Y este sería root. Para la VLAN 10. Para la VLAN 20, estos dos puertos serían designados. Este sería Root. root. Este sería, Designado. y este sería Alternativo. alternativo. Y este sería root. ¿No? Entonces, en cada instancia varía. Imagínense hacer el cálculo manual de una red compleja como la que hemos visto aquí. Sería un caos. Suponiendo que tuviésemos 5 VLANs simplemente. Imagínense hacer el cálculo manual. Entonces, estos puntos, estos que están bloqueados, las estaríamos viendo por cada instancia. Y no significa que han coincidido. Este ejemplo está con una sola VLAN. ¿Qué pasaría si le añado VLANs? ¿Cómo tendría que fluctuar estos elementos? ¿Cómo deberías reconocerlos físicamente, directamente? Complicado. Complicado, ¿verdad? Porque va a depender de qué VLAN esté trabajando. Los estados de los puertos, etcétera, les he explicado. Tenemos bloqueados, escucha, aprendizajes, envíos, listos. Estos ya son los mismos del estándar, nada más que el PBST lo que hace es implementar el STP por VLANs. Únicamente esa es la variación. Se puede hacer un show spanning tree summary si queremos ver de alguna manera el... A ver, vamos a hacer eso. ¿Tengo paquetes de abierto? No me acuerdo. Creo que no. Eso. Aquí me están diciendo, fíjense que todos son de la VLAN 1. Este está bloqueado. Ese tiene los estados, ¿no? Forwarding 2, activo 3. Tengo port fast default, está disabled, es lo que vamos a ver. El BPDU guard, lo que en el otro se llamaba BPDU protect, está desactivado. O sea, nada está protegido aquí, ¿no? Pero nos da una idea de cómo está funcionando sus estados. Para el PBST, al igual que el STP, hay que elegir un puente raíz. Y para elegir el puente raíz se tiene que utilizar el menor bridge ID. En el bridge ID, todos sus puertos son designados. Tal vez por el nombre pueda generar cierta confusión. No son puertos raíz. O sea, root bridge no tiene root ports, sino que todos sus puertos son designados. Ahora sí se tiene que elegir el root port en todos los puertos de aquellos que no son root bridge. Y bueno, la lógica es el camino que está siguiendo el spanning tree, la topología. Y para cada puerto designado tiene que haber un root port, necesariamente, que le permita seguir ese camino. En cada segmento se tiene que elegir un puerto designado. Entonces aquí estamos, por ejemplo, si este es el root bridge, todos sus puertos están como designados. Entonces aquí
Este puerto, si es parte de la topología, es un root. Si no es parte de la topología, es un A. Fíjense que estos están como A, obviamente. Este está como A, este está como A, este está como marcado. Entonces, este es el ERE. La topología sigue por aquí. Para este switch, fíjense que estos 4 caminos están bloqueados. Solo este está habilitado. Entonces, a partir del C1 es que tiene que conectarse con los demás. En el caso de cualquiera de estos switches de aquí abajo, ¿cómo se eligen sus puertos? Obviamente dependiendo del camino que está tomando. El puerto designado en cada segmento se establece para cada VLAN. El puerto designado se selecciona en el switch que posee la ruta de menor path cost hacia el root bridge. ¿Se acuerdan? Hemos sumado 19 más 19. Esa era la idea. Para escoger el camino más simple. El resto de los puertos en los red con switches son alternativos. O sea, si no son asignados, si no son root ports, son alternativos. ¿Cuál es el estado del puerto en función de su actividad? Si está bloqueado, ¿puedes recibir y procesar BPDUs? Sí, les decía ayer eso, ¿se acuerdan? Solamente se bloquea ¿para qué? Para datos. Para datos, nada más. Pero BPDUs sigue intercambiando. Eso le permite subir, cambiar su estatus en función de que si se rompen o no enlaces. Entonces, un puerto bloqueado sí puedes recibir. ¿Puedes enviar tramas? No. Eso no hace, solo recibe. ¿Puedes enviar trama de datos o tramas desde otra interfaz o desde su interfaz? No. ¿Puede descubrir direcciones MAC? No. Solamente recibe BPDUs. El bloqueado solo es para STP. El que está en estado de escucha, obviamente puedes recibir también BPDUs. Está bloqueado y al mismo tiempo también está escuchando. El que está aprendiendo, ¿puedes recibir, procesar BPDUs? Sí. ¿Puedes enviar tramas de datos? No. ¿Puede descubrir direcciones MAC? Sí. Le interesa porque en función de esas direcciones está aprendiendo y también le está sirviendo al switch para poder llenar sus tablas MAC. En todos estos, los demás, ¿puedes reenviar? Sí. ¿Está deshabilitado? Bueno, un deshabilitado no hace nada. Un deshabilitado absolutamente no hace nada. Esto es deshabilitado administrativamente, se llama. Está en shutdown, se ha hecho. ¿No? El ID del sistema extendido en el caso del Bridge ID. Ya habíamos hablado bastante. El Bridge ID está compuesto de la prioridad y la MAC. Pero en este caso, como manejamos exclusivo para cada VLAN un Bridge ID, entonces el Bridge ID para el mismo switch va a diferir. Un switch puede tener 5 Bridge ID. ¿Cómo cambiaría eso? ¿Cómo serían esos 5? Dependiendo de las VLANs. Del identificador de las VLANs. Ajá. Para la VLAN 2, por ejemplo, el Bridge ID sería 32.770. Es decir, la prioridad por defecto que se le pone es 32.768 más 2 de la VLAN. Entonces, este mismo switch puede tener 5 VLANs y va a tener 5 Bridge ID diferentes. Por esa razón es que en algún momento un switch va a actuar de root bridge dentro de la topología. Este puede ser para la 10, pero este puede ser para la 20 y este otro puede ser para la 30. Porque ese subbridge ID se está conformando no solo de prioridad y el número de la VLAN, sino también de la dirección MAC. Entonces va a diferir el número como tal. Hay situaciones en las que es posible que el administrador desee seleccionar un switch específico como root bridge, porque está cerca de nosotros, porque podemos manejarlo, porque podemos administrarlo, porque está seguro y por distintas razones. Ubicación óptima, tiene más potencia de procesamiento o su acceso y administración es más simple, por cualquier razón. Entonces, se puede fácilmente cambiar o forzar para que uno de esos switches actúe como Bridge ID. Aquí está la explicación del Bridge ID. En la prioridad se divide en prioridad y ID del sistema extendido.
¿Cuál es la diferencia con PBST rápido en el caso de Cisco? Bueno, la diferencia sería simplemente en el hecho de que tenemos un roll port más. Aquí tenemos, en este caso, el puente raíz, los designados, el root port, el designado, el alternativo. Esto es normal, ¿no? En el caso del RSTP, vamos a tener un campo, un puerto que se llama backup. El BPDU, ya hemos hablado cuando les he mostrado Huawei, en el RSTP, estaría utilizando algo que se llama el Proposal Agreement, en el caso del BPDU. Aquí también explica eso. El 0 y el 7 se utiliza para cambios de topología y acuse, es decir, y se encuentran en el STP. Los bits 1 al 6 se utilizan en Agreement y Proposal para la convergencia rápida. El 1 y el 6, les he mostrado eso. El 2 al 5 codifican el rol y el estado del puerto, pero el 4 y el 5 se utilizan para la función del puerto. Y aquí está su explicación. Estos son los flags, y dentro de los flags tenemos, este es el cambio de topología, y aquí el cambio de topología, el acknowledgement. Aquí tenemos el proposal, agreement, y aquí tenemos los roles de puertos, que pueden ser desconocido, alternativos, respaldo, raíz, designado. ¿No? Igual, lo estamos viendo desde el otro lado, pero fíjense que estamos viendo el PBST rápido. Sin embargo, maneja exactamente lo mismo. Puertos de extremo, aquí vamos a ver ¿cómo le llamamos a estos puertos de extremo en el caso de Huawei? ¿Se acuerdan? Hace rato literalmente no podía encontrar un término y le he puesto frontera. Los Edge Port. Exactamente. Aquí le llama puertos de extremo, los edge ports. Y obviamente corresponde a la idea de que que nunca se van a conectar con otros switches. Son puertos que están conectados a equipos. Para eso, en Cisco se puede utilizar una función llamada portfast. Y esto hace que este puerto no tenga que pasar o esperar BPDUs. Directamente van a pasar de bloqueado al estado de reenvío. Y se van a omitir todos los estados de puerto escucha, aprendizaje. Esto hace que los switches arranquen más rápido. Entonces, si en una configuración de red tenemos puertos que no se van a destinar al switch, en una empresa normalmente no se cambian las cosas cada semana. Ya se tienen algo establecido. Entonces, una buena política es que todos los puertos de acceso, que le llamamos de acceso, tengan, si son Cisco, un port fast, si no, tengan un edge port. ¿Sí? Dependiendo del propietario, dependiendo la marca de los switches, van a tener comandos que nos permitan manejar puertos de extremo. Y aparte de eso, protegerlos de BPDUs. Entonces, no solo hacemos que arranque más rápido nuestra red, hacemos que se colapse menos porque no van a compartir, no van a intercambiar BPDUs. Los BPDUs se están intercambiando cada 2 segundos, ¿se me da cuenta? Se puede alterar, ponerlos más lentos, pero ¿qué pasaría si los ponemos más lentos? En algún momento, si se corta un enlace, esa lentitud que le hemos puesto va a multiplicar los 50 segundos que tarda en converger. Entonces tampoco conviene. No podemos pensar que nuestra topología esté establecida y jamás va a cambiar. Son cables de cobre, normalmente los UTPs. Los UTPs de cobre con el tiempo se dañan. Entonces aquí tenemos los puertos de extremo, los edge ports. Fíjense que en este caso está conectado a algún tipo de SAN, ¿no? Almacenamiento. Y aquí tenemos equipos. Pero estos nunca van a ser switches. Por lo tanto, se los puede designar directamente como edge ports a través de portfast. ¿Cómo se coloca? Spanning tree portfast en la interfaz. Interfaz por interfaz o un rango de interfaces y le ponemos spanning tree portfast directamente. Aquí tenemos
puertos que están fuera de perímetro. O sea, que significa que son que son conectados a dispositivos o a switches. Y no son que están fuera. Estos obviamente no se pueden colocar como port fast. Estos tienen que intercambiar BPDUs. Aquí está identificando los puertos. Vamos. Tenemos esta práctica que les decía ayer, justamente está la que hay aquí atrás. Ustedes tienen que analizar el diseño redundante, entender el diseño redundante, así que es una actividad. Van a ver el proceso ARP, cómo funciona, haciendo pings de un lado a otro, y van a probar la redundancia en esta red switchada. Van a eliminar enlaces y van a ver qué pasa. Van a hacer ping entre las máquinas, van a eliminar otro enlace, van a hacer el ping entre las máquinas y van a ir viendo cómo la redundancia funciona. Es una actividad muy interesante porque les muestra esto, que parece algo complejo, pero cuando se aplica la redundancia, cómo funciona y que la conectividad jamás se va a perder. Entonces, ahí tienen un ejercicio interesante para que puedan hacerlo. Luego tenemos la prevención de ciclos, es otra actividad que les va a permitir describir el RSTP, en este caso, y explicar cómo se evitan los ciclos a través de la aplicación del protocolo de Expanding Tree. ¿Sí? Es una actividad un poco más pequeña. Igual que en el caso anterior, van a retirar una conexión y van a ver cómo converge, van a ver la convergencia y tienen que analizar los puertos para ver esta convergencia. Esta es práctica de laboratorio, esto es armar la red conmutada con las redundantes. Aquí les va describiendo lo que tienen que hacer. ¿Está bien? Los comandos que tienen que utilizar. Esto es Cisco, ya saben que pueden hacerlo con Huawei. Les he dado una equivalencia y bueno, al final no es tan complicado. El signo de interrogación nos ayuda. Han visto ayer que bueno, es bien complicado acordarse comandos. Me pasa lo mismo porque yo utilizo una Mac y cuando voy a operar un Windows, hasta la forma de manejar el trackpad es diferente, es al revés en Windows, ¿no? Yo estoy haciendo aquí lo que hace quiero ver hacia arriba, por ejemplo, y voy desplazando como si estaría desplazando con mi mano el texto. En el caso de Windows tiene que ser al revés, ¿no? Entonces hay cosas que cambian y bueno, no siempre vamos a estar pendientes de eso. Y los comandos mucho más todavía. Luego tenemos, bueno, vamos a ver la configuración, nos falta ver la configuración para hoy día, y tienen otra práctica que tiene que ver de configurar a través de Packet Tracer el PBST Plus, es decir, el STP, pero por VLAN. Y vamos a manejar 3 VLANs, 4 VLANs en realidad, las demostraciones. Y van a ver cómo cada uno de los switches va a actuar de diferente manera por cada VLAN. Ahora, si hay coincidencia, tal vez un mismo switch sea root bridge para todos. Eso es lo que van a ver de esa manera. Aquí tenemos todo lo que van a hacer ahí. También van a configurar el port fast y el BPDU guard para que las máquinas no permitan inyección de BPDUs ni que sean switches. Ahí está eso. También van a configurar el Rapid STP desde el punto de vista Cisco. ¿Está bien? Igual con VLANs. Esto no se podría hacer en Huawei a menos que utilicemos MSTP. En las dos prácticas tendríamos que utilizar MSTP, o sea, múltiple. Esta es la práctica de laboratorio donde se maneja lo mismo. Esto es un resumen, pero ya no es en Packet Tracer. Hay que tratar de hacerlo en Huawei. Pero entonces aquí van a tener dificultades, porque port fast no existe. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? En vez de port fast que hemos usado en Huawei. Port Edge. Exactamente. Y en vez de BPDU guard que hemos usado.
BPDU Protect. Bueno, están ahí los comandos. O sea, la idea es hacerlo en Huawei, pero principalmente no por dificultarles, sino porque ustedes pueden capturar a través de Wireshark paquetes y poner en su informe. Esa es la idea, y que estén cambiando cosas y estén mostrando cosas. En Packet Tracer pueden mostrar la simulación. También se pueden capturar los paquetes, pero los paquetes que se muestran no son muy, a ver, no son muy instructivos, educativos. Aquí, por ejemplo, puedo capturar este paquete y aquí lo tengo, ¿no? Me dice que es capa 2, el fuente de paquete, es un Fast Ethernet, la salida me está mostrando Ethernet 2, el preámbulo, la dirección destino, dirección fuente, el tipo 080, 0800, no, 080, bueno, y tiene que ser un IP, entonces, no, es ARP, está bien, 0806, ahí está, le faltaba, 806, es un ARP. La comprobación, el tipo de hardware, entonces, se puede ver algo, es interesante, pero no es lo mismo que capturar paquetes. Entonces aquí, esta vendría a ser la forma en que se captura paquetes en Cisco. No muy interesante. Pero bueno, funciona. Si es que tienen dificultades en Huawei, lo hacen en Cisco, igual que en la práctica anterior. No hay ningún problema. ¿Está bien? Entonces, terminemos el día viendo la configuración. A ver, vamos a configurar PBST primero. No importa el modelo del switch. Claro que no utilizan un switch de distribución ni un core, ¿no? Si siempre van a tener dificultades porque necesitan configuración adicional de capa 3. Es suficiente que no utilicemos switches de capa 2. Los switches de capa 2 se notan, o sea, la diferencia normalmente en los switches es que tienen las flechitas de ida y vuelta, rectas. Todos estos switches, aunque estén asumiendo otro papel, son de capa 2. Pero si tenemos, por ejemplo, aquí, este es de agregación, distribución o núcleo, es diferente. En Huawei lo mismo, los de agregación tienen esta forma, y estos son los de acceso. En el caso de routers, las flechitas normalmente dependen del fabricante, pero casi siempre las flechas son flechas cruzadas, con sus puntitas, ¿no? Todos los routers tienen esa nomenclatura. No sé si está abierto de Huawei ahora. Se lo dejo abierto. Aquí tenemos routers, por ejemplo, ¿no? Las flechitas. Fíjense. Aquí tenemos los switches y aquí tenemos agregación, distribución, acceso. Las flechitas horizontales son las que nos interesan. Para trabajar en la materia son suficientes estas. ¿Está bien? Entonces, característica de entrada está habilitado por la VLAN. Y si tenemos más VLANs, va a funcionar en función de eso. El PBST, cuando se pone en modo Spanning Tree PBST, el PBST rápido y el MSTP estarían deshabilitados. La prioridad del switch por defecto es 32.768, que va a variar en función de qué VLAN sea. Así que si es solamente la 1 va a aparecer 69. La prioridad del puerto es 128 por defecto, tecnológicamente hablando en todas, pero también se puede cambiar. Ayer les decía que no es recomendable trabajar con eso, tal vez sería recomendable trabajar con la prioridad del switch. El costo de puerto depende de qué estándar estemos usando. Aquí utiliza el DSTP, 4, bueno, sería 3, 18, ¿se acuerdan? Y por la VLAN se aumenta, les he mostrado eso en Huawei. Pero bueno, Cisco lo maneja de esta manera. La prioridad del puerto, esto es configurable por VLAN. En cada VLAN, el mismo puerto puedo tenerlo con diferente prioridad. Imagínense la complejidad mayor. Igual, el costo de cada interfaz se puede variar por cada VLAN. Se puede configurar para una VLAN. Es mejor no tocar.
Los temporizadores vienen por defecto. El hello, cada 2 segundos, 15 segundos el delay, el 20 segundos el tiempo de vida y espera de retransmisión de BPDUs porque han fallado 6. Ok. Podemos asegurarnos con switch, o sea, los switches no tenemos que configurarlos. Basta que coloquemos un switch. Ya vienen con STP habilitado. O sea, no necesitamos instalar STP o configurarlo. Las configuraciones que vamos a ver aquí es qué cosas podemos cambiar en el spanning tree ya establecido. Por defecto ya viene, todos los switches. No importa si sean de Huawei o que sean de Cisco, ya vienen. Podemos asegurarnos de que uno de los switches sea, por ejemplo, el raíz. El comando simple es spanning tree para la VLAN 1, por ejemplo, y le ponemos root primary. Y con eso le decimos que ese switch, por ejemplo, podríamos decir, este es el root primary. Es tonto decirle que un switch de acceso sea teniendo de core o de distribución, pero bueno, si queremos podemos decirle que este sea el root. Y ustedes pueden hacer esa prueba, justamente. Le pueden cambiar en este mismo esquema. A este le ponen primary y se van a fijar cómo cambia la topología. ¿Ok? También se puede colocar que uno sea secundario, es decir, si falla el primario, si falla uno que hemos elegido, suponiendo que estos dos, estos dos están en nuestra oficina, nosotros somos los administradores de red, el core 1 y el core 2. Entonces le podemos decir, este quiero que sea primario y este secundario, si es que falla el primario. Y cuando caiga este por cualquier situación, ya no va a ser otra vez una convergencia STP, va a saltar a este como root bridge y a partir de este va a trabajar automáticamente. Entonces son los comandos que nos permiten cambiar. Spanning tree, VLAN, el ID del VLAN, pueden trabajar con uno para no complicarse, y root primary. ¿Está bien? La configuración por defecto, la prioridad, bueno, también se puede cambiar, ya saben, de 4096 a 4096, así hemos hablado de esto. Si queremos un root bridge alternativo, se coloca spanning tree, VLAN, el número de VLAN, y root secondary. De esa manera hacemos que esto se configure. Su prioridad por defecto va a cambiar a este valor y la de primario va a cambiar a este valor, uno menor. Sabemos muy bien que 32.768 es por defecto de los demás. Entonces fíjense que se le ha dado menos y a este mucho menos. Entonces les estamos colocando como que en cualquier momento van a poder, no le van a poder ganar. Pero también se puede cambiar la prioridad con otro comando directamente y decirle 4096, por ejemplo. Y olvidarnos de esta forma de configurar. En esta figura, el switch 1 se ha asignado como puente raíz, aquí, a través de este comando, spanning tree, VLAN, root primary, ¿no? Y el switch 2, aquí, se ha configurado como secundario. ¿Está bien? Método 1. El método 2 es cambiar la prioridad, como les decía. Suponiendo que a este le pongo primario y a este le pongo secundario, ¿qué pasaría si al switch 3 le pongo prioridad 4096? ¿Qué creen que sucedería? S3 se vuelve root. Independientemente de que hemos escogido primario con este tendría un bridge ID menor. Y el SDP tendría que hacer caso al bridge ID menor. Entonces el método 2 tiene que ver con cambiar la prioridad. El comando es spanning tree, VLAN, priority y un valor. El valor tiene que ir entre 0 y 61.440, ¿se acuerdan? Les he dicho eso. Es decir, de 4.096 en 4.096. Aquí se ha puesto la prioridad 24.576. No tienen ustedes que sumarle el numerito 1. No cometan ese error. O sea, si le ponen 4.096, su bridge ID, ¿con qué número va a estar? En la VLAN 1. 4097. Exactamente. O sea, eso es automático porque es parte de sus campos. Ustedes no tienen que ponerle un valor. No les va a aceptar. Y va a haber error.
Ustedes tienen que ponerle de 4096 en 4096, nada más. ¿Está bien? Obviamente, Show Spanning Tree nos permite ver la prioridad que le hemos puesto, si es primario, si es secundario. Vamos a ver eso. En este caso creo que este era el Bridge ID, ¿no? Prioridad, fíjense, 4097. Es la VLAN 1, ¿no? Este es el raíz. Sin embargo, el otro core también tiene 4096, pero, no, estamos viendo el Bridge ID, está bien. Este es el Bridge ID, es el mismo, root bridge. ¿Sí? Podemos proteger el Edge port y proteger de que no reciba BPDUs. Entonces, son comandos propios de Cisco, pero ya saben cuál es la alternativa en Huawei. Para hacerlo, simplemente podemos proteger estos puertos con los dos. ¿Y por qué los dos? El port fast va a hacer que no pase del estado bloqueado al estado forwarding rápido, pero va a seguir recibiendo BPDUs. Y el BPDU aparte le dice que no va a recibir por este puerto BPDUs. Por lo tanto, estamos generando menos congestión. Entonces, los dos comandos tienen que ir de la mano. No son dos comandos, son dos comandos complementarios, pero son dos comandos. No es uno solo. ¿Está bien? Simplemente se coloca sobre la interfaz Spanning Tree por Fast. Si queremos, podemos colocar Spanning Tree por Fast Default. Y eso va a hacer que todas las que no sean troncal se pongan con por Fast automáticamente. Entonces, podemos hacerlo por interfaz. Aquí entramos a la interfaz 011 y le ponemos Spanning Tree por Fast. O en el modo de configuración completa, le podemos poner Spanning Tree bueno, este es el BDPU, este de la interfaz primero. Le hemos puesto por Fast y le ponemos BDPU Guard, Enable. Y luego ponemos Show Interface o Show Interface Fast 3011 y vamos a ver que está protegido. ¿Está bien? Entonces, si ponemos en Show Running Config, vamos a ver que la interfaz tiene por Fast y está protegida con BPDU. Son los dos comandos que nos permiten ayudarnos en la convergencia. Si no ponemos estos comandos en estos puertos, la convergencia de cada caída de un enlace va a afectar al rendimiento de la red. ¿A qué se refiere el balanceo de carga? ¿Cuál es la idea del balanceo de carga? ¿Alguien me puede decir qué es balanceo de carga? Si por cada VLAN se configura un diferente switch como root bridge, están dividiéndose la carga. Imagínense que este switch 1 fuese el root bridge para la VLAN 10, 20, 30. Toda la información que fluya para la 10, 20 y 30 va a pasar a través de este. Entonces, el hecho de que se distribuya para cada VLAN una topología diferente de Spanning Tree hace que se balancee la carga. Y cada uno de los switches va a actuar en cada puerto de forma diferente de acuerdo a la etiqueta de la VLAN que esté viniendo. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, ya pasó el carro. Ok. Entonces, el balanceo de carga es interesante, porque lo que estamos haciendo es dividir los flujos a diferentes switches. Ya saben que se puede establecer por el primario y el secundario, de alguna manera, pero
podemos romper el esquema. O sea, ¿qué pasa si le ponemos primario, por ejemplo, para todas las VLANs a un solo switch? No existe el balanceo de carga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo recomendable? Podemos seleccionar los puentes raíz principal y secundario por cada VLAN. En este caso, el switch 3 es el root bridge y el S1 es el secondary para la VLAN 20. Pero para la VLAN 10 podría ser otra, para la VLAN 30 podría ser otra. ¿Ok? Colocando simplemente como root primary. Y la VLAN aquí. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Es mejor no tocar eso porque tendríamos que tener una administración muy estricta de lo que estamos queriendo hacer. Es mejor que se coloque en forma automática y su balanceo de carga sea adecuado. ¿Está bien? Lo mismo aquí, podemos colocar que es un primary para la VLAN 20. Perdón, estos son los primary y secondary, ¿no? Por cada uno de los switches hemos puesto que va a ser primario o secundario. Pero también podemos asociar la prioridad por cada uno de las VLANs. Y eso también estaría forzando a que en cada VLAN tenga una prioridad diferente. Lo que va a hacer que el bridge ID cambie. Entonces todo se multiplica dependiendo cuántas VLANs tengamos. Podemos poner Show Spanning Tree y vamos a ver la información que hemos visto en función de los costos, el estatus del puerto, el rol del puerto, la prioridad del puerto. ¿Sí? En el Show Running Config vamos a ver que también hemos configurado el Spanning Tree para la VLAN 1 con esta prioridad, para la VLAN 10 con esta prioridad, para la VLAN 20 con esta prioridad. Se puede ver si se configura eso. ¿Cuál es la diferencia con el PBST y el PBST rápido? A nivel de configuración. Simplemente cambiar el modo. La configuración por defecto en Cisco es la PBST. ¿Cuál es la forma para cambiar? Se maneja Spanning Tree Mode. Y ahí podemos tener la forma. Fíjense aquí. Tenemos el PBST y el PBST rápido. No está el MSTP. En el de Huawei hemos visto que habían tres, ¿se acuerdan? Estaba el STP, el RSTP y el MSTP. Y por defecto se pone el MSTP. Aquí por defecto se pone este. También se puede cambiar el modo de enlace. No, vamos a ver sobre eso. Suficiente es cambiar el modo. Podemos ver el spanning tree por cada VLAN. Eso es interesante como comando. O sea, no solamente poner show spanning tree, sino show spanning tree y la VLAN. Entonces vamos a ver el spanning tree por cada uno de las VLANs. ¿Se acuerdan que el comando show display STP, en el caso de Huawei, nos muestra uno genérico, es decir, la información general, y luego nos empieza a mostrar por cada una de las VLANs, si es que tuviésemos? En este caso, el comando show spanning tree solamente nos muestra la genérica de la VLAN 1 y tenemos que cambiar la VLAN nosotros si queremos mostrar de otra VLAN. Esto es show running config y nos está mostrando que el spanning tree ha sido cambiado al rapid y las prioridades respectivas. ¿Qué problemas pueden haber configurando el STP? Bueno, si lo dejamos sin más, no va a haber ningún lío. Si empezamos a cambiar cosas, podemos provocar problemas. Primero,
CDP es un protocolo interno que nos permite descubrir vecinos, en el caso de Huawei. Aquí vamos a ver Show Spanning Tree VLAN, verificamos el puente es ahí, Show Spanning Tree VLAN, confirmamos la ruta. Bueno, con Show Spanning Tree está determinando. Con esto descubrimos la topología de capa 2. O sea, cuáles son los vecinos que están alrededor nuestro, nuestros vecinos. No toda la topología, simplemente nuestros vecinos. Con esto verificamos cuál es el root bridge. Hemos visto esto. Si utilizamos con la VLAN respectiva, vamos a descubrir los root bridge en cada uno de las VLANs, pero aparte de eso vamos a ver los puertos, en qué estado están, y eso es muy importante. En el video de ayer se veía, ¿se acuerdan que cuando se ha roto un enlace, el puerto de bloqueado ha pasado a learning y luego a forwarding? Entonces es importante en ese comando para hacer un rastreo. Bueno, el determinar las topologías van a ser las partes de sus laboratorios, de sus prácticas, para poder ver qué topología está siguiendo, o sea, identificar una topología en base al rol de los puertos, en base al rol si es un non-root o es un root como tal. De aquí, de esto está obteniendo cuál sería la visión de su topología en función de los puertos, ¿no? Está teniendo una idea de cuál sería la noción de la topología en función de los puertos. Fíjense que el G1 y el G2 están como designados y el terabyte 1 está como root, por ejemplo. Entonces, de ahí puede ir mapeando cómo están los puertos. Bueno, ¿qué pasaría si falla el árbol de expansión? ¿Cuál es la idea? ¿Qué pasaría si es que falla? ¿Alguna idea? El algoritmo así por así no va a fallar, pero si nosotros introducimos elementos como variar el costo, variar la prioridad, podemos provocar fallas. Y las fallas se pueden dar en dos sentidos. Una, que se pueden bloquear puertos que no deberían bloquearse. Puertos que deberían estar en forwarding pueden aparecer como bloqueados. O se pueden mover uno o más puertos de estado de reenvío, como pasa aquí. Entonces va a generar otra vez ciclos. No hay que olvidarse que TTL no existe en capa 2. El spanning tree tiene su propio TTL, que viene a ser la edad del mensaje. Pero eso solamente para tramas STP, las BPDUs. Las de datos no tienen forma de controlarse. Así que si el STP no está instaurado en una red y tenemos enlaces redundantes, entonces vamos a tener problemas de tormenta de broadcast. Las tormentas de broadcast no se van a producir por los BPDUs, se van a producir por los mensajes de datos. Y vuelvo a recalcar, la trama Ethernet que está llevando los datos no tiene un TTL. Entonces el STP es fundamental para capa 2. Sin el STP, la capa 2 sería un caos, a menos que nosotros controlemos adecuadamente que no existan redundancias, que nuestro diseño no incluya redundancias. Si nos equivocamos por accidente y cometemos un error de meter algo redundante, generamos un gran problema. Les he demostrado ayer cuando le he puesto no spanning tree, ¿se acuerdan? Algunos de los switches en esa topología. Bueno, si falla el STP, hay una tormenta de broadcast y bueno, los switches colapsan. No se quemarán como están aquí, pero colapsan. Y eso hemos visto ayer, que cuando queríamos mandar un paquetito, este paquetito ya no podía procesarse. ¿Se acuerdan? He hecho un ping. Ya no podía procesarse. Me decía request timeout.
porque los switches estaban colapsados, no me aceptaba nada. Entonces ese switch no servía de nada, no estaba funcionando en la práctica. El problema son los bucles, y esos son los que hay que evitar. ¿Cómo separamos un problema en árbol de expansión? La única manera es a través de Show Spanning Tree, ver que todo esté bien, identificar las cosas que están mal, cualquier cambio que haya habido en costos, root path cost, prioridad, prioridad de puerto, o cualquier otra cosa, ponerlo por defecto y ver que todo funcione bien. O al final, ponerle no Spanning Tree, lo inhabilitamos todo y volvemos a habilitarlo luego con Spanning Tree. Por defecto va a cargar el modo por defecto, ¿no? No hay ningún problema. ¿Dudas? Entonces, configurar, fíjense que estamos protegiendo. Viene por defecto, porque es importante para el trabajo. De otra manera no funcionaría. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Se entendió todo? Se han dormido, ¿no? Cuando hagamos laboratorios vamos a tener situaciones. Estaba aburrido el día. Ok. ¿No hay dudas? Entonces voy a publicar. Bueno, los laboratorios están publicados. Ya les he explicado también. Simplemente falta publicar las tareas para que las puedan cubrir. Mañana vamos a terminar el módulo como tal. Mañana nos toca ver un poco de bridging, aunque no me simpatiza mucho esa parte porque en realidad es mucha teoría. Vamos a ver la parte de enrutamiento por... Bueno, vamos a hablar de switching capa 3 y vamos a hablar de un elemento importante, sí que me gusta, que son los links de agregación. Es decir, en vez de redundancia, como en este caso, aquí, por ejemplo, tengo... No, aquí no tengo redundancia, pero podría tenerla. Por ejemplo, aquí puedo generar dos enlaces. Por spanning tree, uno de ellos va a quedar bloqueado, ¿verdad? Puedo generar tres enlaces. Por spanning tree, uno va a funcionar y dos van a estar bloqueados. Pero puedo hacer que todos estos se tomen como si fuese uno. Y spanning tree lo va a reconocer. Entonces, si tengo 1 giga en cada uno, tengo 3 gigas en salida de mi canal. De eso vamos a hablar mañana. Huawei lo permite, Cisco lo permite. Y esa es la forma en la que normalmente se trabaja en redes grandes, donde haya más tráfico, donde sean los switches de distribución o los switches de núcleo, se manejan agregación de enlaces. Pero hay que tener mucho cuidado también con eso, para que Spanning Tree no los reconozca como independientes, sino los reconozca como una sola interfaz. En realidad se cambia la interfaz a una interfaz tipo virtual que el Spanning Tree lo va a reconocer como si fuese física. Y le va a dar sus propios roles y todo. Y con eso concluiríamos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Inge, una consulta. Dime. Mostraba en una de sus presentaciones donde decía que daba rutas más o menos para lo que es la VLAN 10 y para la VLAN 20. Y la cosa era cuando ese enlace troncal entre switches se perdía, lo que es la VLAN, digamos de la VLAN 10, se perdía ese enlace troncal para conectarse a ambos switches. El tráfico de datos de esta VLAN 10 ya no llegaría, digamos, a su destino o
o toma la otra ruta que estaba tal vez bloqueada para y solo estaba habilitada para LAN 20 o la Ya, VLAN 20. estás hablando de lo que hemos visto por VLANs, por aquí arriba. Esto. Esa misma. Obviamente. Ok, entonces analicemos. No, esto no es de la VLAN, había con las VLANs. Esto. Aquí tenemos, este es el root bridge para la VLAN 10 y este es para la VLAN 20. Ok. ¿Esta troncal, digamos? ¿O cuál? Si se Eh, puede. en la que está enlace troncal de la 20 o de la 10, o bueno, cualquiera en realidad. En realidad los tres son enlaces troncales para los tres, para las dos VLANs. El detalle está que va a actuar de diferente manera los puertos. En este caso la VLAN 10, este es su root bridge. Entonces sus dos puertos son designados para la VLAN 10. Para la VLAN 10, el switch 3, este su puerto es root. Este su puerto es designado y este es root. Entre estos dos, uno va a ser alternativo y otro va a ser designado en función de su bridge ID. Entonces va a estar bloqueado por aquí o por aquí para la VLAN 10. Solo para la VLAN 10. Entonces, para la VLAN 20 va a ser otra topología. Si falla, por ejemplo, analicemos de la VLAN 10 solamente. Podemos tener 5 VLANs sobre los 3 switches, no importa. Entonces, vamos a suponer que el F03 del switch 2 está en modo alternativo. Entonces, significa que está bloqueado aquí. Y este Sí. enlace se rompe. Este enlace se rompe. Entonces, el STP para la VLAN 10, partiendo de esta raíz, no va a ser este camino, perdón, tenía que ser este camino, pero ya se ha roto. Entonces va a buscar que sea este y este. Entonces, este como está físicamente mal, este está como designado como root. Como designado como root. De alternativo cambia a root port. Y el camino es este. Entonces la VLAN 10, las máquinas que estén en el switch 2, ni se van a dar cuenta que ha caído. En el video final de ayer, el que les he mostrado justamente habla de eso. Claro que no habla de VLANs, pero es lo mismo, porque por cada VLAN tu tratamiento es diferente. Para la VLAN 10 es esto, para la VLAN 20 hay que considerar otro. Por ejemplo, este es el root bridge, puertos designados. Este puerto sería root, este sería designado. Este es designado, este sería root. Entre estos dos, uno de ellos va a ser designado y el otro va a ser alternativo. Entonces, esta ruta va a estar bloqueada. Entonces, la VLAN 20 envía aquí y envía aquí. ¿Qué pasa si se rompe este enlace? Entonces, este que estaba alternativo va a actuar como root. Entonces, ahora el camino para la VLAN 20 va a ser este. Entonces, por cada VLAN, el criterio otra vez cambia en función de los puertos. No tienes que mezclar cosas, porque el mismo puerto, para una VLAN, está actuando de una manera, para otra VLAN, de otra manera, el mismo puerto. Muy bien, Inge, ¿Ok? entendido. ¿Se entiende eso? Inge, eso también, ¿a eso lo Hemos- llama también lo que es el balance de carga? Sí, ¿O se exacto. refiere a otra cosa? Exactamente, porque con esto estamos haciendo que por aquí pase todo lo que es 10 con un flujo, por aquí pase todo lo que es 20 con cierto flujo, pero no estamos cargando a este solamente el 10, el 20 y el 30, porque todo pasaría por esto. Tendría que ser un switch de núcleo o de Ajá. distribución para que esto ocurra. O sea, cuando creamos la troncal, el concepto de la troncal es que deja pasar todas las VLANs, obviamente. El detalle está que ahora, dependiendo del puerto, alguna VLAN va a pasar y alguna no, dependiendo del rol del puerto. Ya lo está bloqueando. La troncal está haciendo fluir, pero al switch ya no va a entrar. Entonces Ok. estamos extendiendo el concepto de líneas troncales con el concepto de el STP. El STP no nos está protegiendo de la VLAN en el sentido de qué cosas pueden influir al switch o qué cosas no. Nos está protegiendo de los caminos que va a tener para la VLAN 1 y los caminos para la VLAN 2. O sea, a ver, voy a pintarlo de distintos colores. Para la VLAN 10, este va a ser su árbol de expansión. Este es el árbol de expansión para la VLAN 10. Y cualquier cosa que fluya aquí de la VLAN 10 tiene que ir aquí y para pasar aquí. No hay camino hacia este lado, entre la VLAN 10. Ahora, para la VLAN 20,
para la VLAN 20, este es el árbol de expansión, la topología. No existe este camino. Entonces, cualquier cosa que fluya de todas las máquinas que están en switch 1, VLAN 20, van por aquí. Todas las máquinas que están en VLAN 20 del switch 2 van por aquí. Entonces, son dos topologías diferentes, dos esquemas de trabajo diferentes. Por aquí puede fluir VLAN 10, VLAN 20, sí, pero va a depender qué cosas acepta este o qué cosas acepta este de cada uno de los VLANs en función de los puertos. ¿Está bien? Sí. ¿Qué más? Por eso les decía, no hay que complicarnos entendiendo que el spanning tree funciona por cada VLAN. Es simple. Sabemos cómo funciona el spanning tree y nos concentramos en una sola VLAN. Para la segunda VLAN analizamos otra vez. Para la tercera VLAN analizamos otra vez. Entonces, en cada uno de esos análisis, uno va a actuar de root y los otros van a actuar de non-root. Y por cada VLAN es nuestro análisis. No se cruza. Ni por si acaso se cruza. ¿Está bien? Sí, Inge. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Dejamos de grabar entonces. Bueno, hoy hemos acabado más temprano. Mañana tampoco va a